Hueso. Arsatenia. El diseño es una herramienta para generar cambio. Regresar al origen será algo indispensable. La artesanía siempre ha existido, pero evoluciona como todas las cosas. Arsatenia es un espacio para la difusión y promoción del diseño y hacia dónde nos dirigimos como diseñadores. Somos Romina Montaño y Diego Ruiz, dos diseñadores de artesanía interesados en la investigación, la educación, la artesanía, los oficios, la cultura, la tradición, la promoción y difusión del diseño en México. Y para esta nueva temporada, invitamos a profesionistas del medio, diseñadores, artesanos, creativos y personas del enlace comercial. ¡Comenzamos! Listo. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de este maravilloso proyecto Arsatenia. Como cada episodio me acompaña mi queridísima amiga y colega Romina Montaño. ¿Cómo está, Romina? Muy bien, gracias. Feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año, esperemos que hayan cumplido que cumplan todos sus objetivos y que hayan cerrado el año de la mejor manera. Y creo que en este momento que estamos grabando, el Cristiano Ronaldo, si no es que me equivoco, acaba de terminar su etapa mundialista. Se acabó el sueño, señores. ¿Cómo está, Romina? Bien, la sección de noticias de Diezgo. Cada episodio dice un dato curioso sobre el fútbol para la posteridad. Sí, además me gustaría agregar una cita del Principito, a ver si nos funciona, que esto para que les llegue, porque ayer lo leí justo en esa parte de que lo bello es invisible a la vista. Vamos, entonces, ¿cómo estás, Romy? Perdón. Te pierdes bien gacho. Bien, iniciando el año de la mejor actitud con dos grandes invitados el día de hoy. Estoy muy emocionada. Fichajes que ya teníamos desde un principio cuando empezamos a traer invitados y que mejor hoy ya tenerlos aquí. ¿Quieres presentarlos? No, preséntalos tú, por favor. Ok, muy bien. Bueno, tenemos nada más ni menos a la eminencia textil, el maestro Pedro Romo y su hija Rayo Romo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos. Muchas gracias. Y es otra vez que tenemos dos invitados. No habíamos vuelto a grabar con dos invitados, por eso no habíamos grabado. Porque el último fue Paco y Larisa. Pero pues bienvenidos. Espero que... Muchísimas gracias por venir. ¿Les gustaría presentarse primero, señorita Rayo? Sí, mi nombre es Rayo Angélica Romo. Soy artesana en telar de pedal. Y pues llevo pues he aprendido mucho a base de mi padre. De mi abuelo no aprendí mucho, pero ya la conocía la obra de ellos. La obra de su padre, sí. Don Pedro. Sí, mi padre, Tomás Romo, llegó al barrio de San Andrés, donde se instaló en el taller en 1936. No. Ya bastantes años, pero de inicio él nace en 1903 y nace por casualidad en la ciudad de Guadalajara en un viaje que hace mi abuelo, porque ellos vivían en la ciudad de Teocaltiche. Sí, en Jalisco, en Hueso. para Los Altos. Uh-huh. Y ahí había muchos talleres textiles. Okay. Y mi abuelo, cuando tiene la necesidad de viajar a Guadalajara, mi abuela venía embarazada de mi papá y por una situación inesperada se pone en trabajo de parto al entrar a la ciudad y casualmente mi papá nace tapatío, nace en la ciudad. De ahí se regresan a Teocaltiche y en su crecimiento él de muy niño, en aquellos tiempos los padres de familia se interesaban muchísimo por mandar a los hijos a aprender un oficio. La escuela era muy escasa, la educación escolar era muy escasa. Y mi papá me comentaba que él solamente estudió, dice, lo que hijo ahorita sería 3er año de primaria. Dice, era todo lo que había en el pueblo. Dice, y era lo que yo estudié, pero mi papá, decía él, ya me había mandado a aprender varios oficios. Uh-huh. Entre ellos incursionó en la talla de madera, que era clásica, sigue siendo, de Teocaltiche. Incursionó en la hechura de sombreros, que también era clásico, y era un niño él cuando empezó eso. Dice, y me metió a estudiar tejido, a aprender a tejer zarapes en telar de pedal.
Y dice, y eso a mí me gustó mucho más que lo demás. En lo demás yo le decía, papá, no me siento a gusto. Y cuando llegué al telar de pedales, dice, esto sí me gusta. Y entonces la historia precisamente me baso yo en todas sus pláticas de él. Haber nacido en 1903 y dice que cuando él tenía ya aproximadamente 13 años de edad, mi papá ya lo había enviado a Aguascalientes, que estaba próximo a Teocaltiche, donde había talleres, me decía mi papá, que eran toda una manzana. Había un taller que tenía aproximadamente 100 telares, o sea, la producción era inmensamente grande. Y como él había mostrado una capacidad a pesar de su niñez, había mostrado una capacidad extraordinaria, lo contrataron ahí, en ese taller. Telar. Así que desde ahí dice él que hizo su primer telar. Desde ahí cuento yo la existencia del taller de tapetes que ahora me enorgullezco de continuar, ¿no? Aproximadamente 1917. 1915, entre el 15 y el 17 me comentaba él que hizo su primer taller. Así que ya podemos hablar de más de 100 años, ¿no?, de existencia. Sí, más de 100 años de legado de la familia Romo. Interesante, sí. Para mí muy valioso y respetable sobre todo. Bueno, pues Nos comentabas, bueno, yo me sé la historia porque tuve la fortuna de aprender de ambos, ¿no? Nos contaban que anteriormente el taller, bueno, para los que no saben, el taller está en el barrio de San Andrés, que es uno de los barrios más viejos de aquí en Guadalajara. Está atrás del templo de San Andrés exactamente. Pero anteriormente me comentaba que estaba enfrente del templo donde está el Vancomer, ¿no? Exactamente, eso fue precisamente ahí donde él llegó en el año de 1936 que mencionaba hace un momento. Desde ese entonces estuvo ahí hasta que se tuvo la necesidad de cambiar el taller porque mi papá ya había dejado de trabajar, ya había hecho sus papeles finales de herencia y demás, y me comentó a mí, hijo, la casa esta se va a quedar a nombre de tu hermana, que es la única soltera y la que nos ha atendido y es química farmacobióloga. Acaba de fallecer hace poco, química farmacobióloga, siempre los atendió, dice, entonces por eso la vamos a dejar el taller, para que empieces a pensar a dónde mudarte. Y es ahí donde acabas de mencionar que estoy a espaldas del templo de San Andrés, solamente me moví, no sé, cuadra y media, 2 cuadras del taller original desde 1936. Y porque, bueno, nos platicaba y creo que a mí me había platicado anteriormente que usted estudió contabilidad para ayudarle a su papá como a la administración de eso, ¿o por qué estudias contabilidad? Sí, es interesante. Para mí me agrada muchísimo pensar en mi inicio, porque toda la familia, que fuimos un familión tremendo, éramos 14, toda la familia desde niños, él nos ponía a hacer algo dependiendo de nuestra capacidad. Por ejemplo, yo tengo una fotografía ahí que no sé si la recuerdes, te la debí de haber mostrado, donde tengo 5 años y estoy en una redina tratando de hacer ya las canillas, que son las pequeñas bobinas. Y esa fotografía me enorgullece porque cuenta mi historia y es una prueba fotográfica que en realidad tengo, si ahorita tengo 77 años, pues tengo muchísimos años ya de haber empezado a trabajar ahí. Lógicamente íbamos a la escuela, de regreso de la escuela, después de haber hecho nuestra tarea, nos ponía actividad ahí, que era precisamente la más sencilla. A veces incluso ya un poquito más grandecitos nos ponía a lavar la lana, que era un proceso que se hacía en casos de cobre, un perol de cobre, con jabón, y eso nos ponía a lavar las madejas de lana, a hacer las canillas. Esa es mi historia. Y ya cuando pudimos manejar el telar, precisamente porque habíamos ya adquirido altura, pues ya podíamos manejar un telar. Había telares chicos, pero era difícil. Y ya podíamos manejar un telar, entonces pues fácilmente tengo yo 72 años de tejer, ¿no? Y ahora por eso Carol tiene su telar chiquito para que desde ahorita Exactamente, sí. Y ahora ya la hija de Rayo ya está mostrando mucho interés. A mí me causa una gran satisfacción porque ella le tomó una fotografía. Lógicamente ella estaba un poquito más grande que yo, tenía ya 7, 8 años de la fotografía, yo tenía 5,
Y es igual, está precisamente en la Redina haciendo eso. Es muy interesante la Hoy historia no y quiso hermosa. venir Carol, pero también no lo hubiéramos traído para que Sí. nos contara su experiencia. Porque tiene un telar chiquito para ella, para que empiece a aprender, que le compraron hace Exactamente, sí, porque yo me acordé que precisamente yo ya tuve oportunidad de empezar a utilizar el telar precisamente cuando adquirí altura, porque de otra manera pues no me quedaba a nivel pecho y más o menos tiene que quedar a nivel cintura un poquito más arriba para poder manejarlo. Y por eso conseguí ese telar chiquito para que Carol ya no tuviera que esperar tanto y pudiera ya empezar a manejarlo. Está muy interesada la niña, ojalá y así continuar. Espero que sí. Bueno, pues Pedro Romo, para que los que no saben, es un artesano textil que desarrolla telar de pedal, específicamente. Exactamente. Sí, esa es la técnica. Telar de pedales o telar de bajo liso, De bajo liso. que le llaman también, porque existe el otro que es el vertical, que es telar de alto liso. Ajá, sí. Se trabajan prácticamente siempre o regularmente los gobelinos, ¿no? Sí. Y Rayo, ¿cómo es que empiezas a entrar otra vez al mundo del textil? Pues yo siempre estuve, entre comillas, adentro del mundo textil desde que yo me acuerdo. Desde niña yo veía mis abuelos, veía a mis tíos, algunos de mis hermanos trabajando, primos. Era como un taller familiar. Yo recuerdo igual que inicié con mi papá, nos ponía a hacer los trabajos más sencillos, que era hacer canillas, doblar, limpiar. Pero como va pasando el tiempo, pues va uno enfocándose al estudio. Yo también me recibí en contaduría y pues tuve mi trabajo aparte, me casé, me fui a lo de casa y hace 5 años aproximadamente mi papá me dijo que si yo quería estar con él en el taller, que si quería aprender, porque en sí yo no tenía la visión de lo que era, pero en sí no sabía bien lo que era tejer en telar. Sí me había subido, pero nunca había tejido alguna pieza, nunca. Entonces, entré con mi papá, como que iba dudosa, pero ya entrando con él, platicando la historia, porque también igual no sabía mucho de la historia de lo de mi abuelo y todo eso, y empezó a interesarme, empecé a hacer tejidos, mi papá me empezó a mostrar desde ceros, y me empezó a gustar, de que iba así como que a prueba, pues me empezó a gustar, también ya yo veía como mi papá tiene una de siempre estar avanzando a cosas más y yo digo, bueno, si mi papá tiene su edad, ¿por qué yo no? Entonces como que me inyecta esa energía a mí también de empezar a diseñar cosas nuevas con diferentes materiales. Entonces me empezó a gustar y más porque a mí me gusta mucho la manualidad. Entonces como que hay detalles que yo soy más de detalles y mi papá me dice, no, estas piezas a lo mejor tú hazlas porque se ve que es más detalle. Pero ya al trabajar juntos, tejemos a veces juntos en un telar grande y entre estamos tejiendo, entre la plática, como que el tiempo se pasa rápido y me gusta mucho. Me gustó aprender y mi niña me la empecé a llevar cuando no tenía clases y también ella le empezó a gustar, como que le empezó a nacer también eso que a mí me gustó porque yo ya estoy enamorada de eso. De los textiles. Sí. Eso es lo que pasa cuando te metes a los textiles. Sí. Hace ratito veníamos platicando en el carro, ¿no? Que siempre preguntamos al diseñador cuál es la experiencia de trabajar con artesanos, ¿no? Sé de buena fuente que ustedes dos han trabajado y colaborado con muchos artesanos, más bien con muchos diseñadores, emblemas que hoy en día conocemos y que tienen marcas reconocidas, ¿no? Como es Laura Noriega de Tributo, ¿no? Estefa de Enceres y muchos otros diseñadores que se acercan a ustedes, interioristas, ¿no? Incluso a hacer trabajos con ustedes. Pero me gustaría
que nos platicaran cuál es la experiencia que ustedes han tenido de trabajar con diseñadores, ahora del otro lado, ¿no? Hace ratito me platicaba un poquito tu papi que cuál era como que también le gusta involucrarlos para que sepan qué se puede hacer y qué no, pero me gustaría que nos lo platicaran. Sí, fíjate que nosotros, las experiencias antiguas que teníamos era la producción exclusiva de mi papá, que era más dirigida hacia las personas para prendas de uso diario. Por ejemplo, en aquellos años el rebozo y el gabán, que allí, sobre todo en el pueblo de San Andrés, porque estaba separado de la ciudad físicamente, había partes que había sembradíos solamente de San Andrés hacia la ciudad. De hecho, mi papá, cuando yo tendría esa edad, 5 o 6 años, le decía a mi mamá, María, me voy a llevar a Pedro a Guadalajara a entregar estos rebozos. O sea, era como ir de un pueblo a una ciudad. Y vamos, eso era precisamente el recuerdo que yo conservaba de la producción, que era muy dirigida exclusivamente para prendas de uso personal. Te comentaba precisamente que en ese tiempo, lógicamente, mi papá decía que su mejor temporada, la que más él esperaba, era la temporada de fríos, la temporada invernal, porque se vendía muchísimo más una cobija para la casa. Todo el mundo compraba una cobija para la casa, para cubrirse. Todo el mundo compraba un rebozo porque era una prenda de uso diario y general. No había mujer que no tuviera un rebozo y no había hombre que no tuviera un gabán, porque era precisamente lo que se cubría. Te mencionaba que yo no me acuerdo si habría chamarras o suéteres, quizás sí, pero no era muy común ver a una persona con una chamarra. Más bien había ropa de mezclilla, quizá había algún tipo de chamarra, pero no calentaba tanto como un gabán. O sea, era una prenda que debías de tener para usarla y protegerte del frío. Esa era la línea más importante de mi papá, porque yo también de muy niño recuerdo que la mayoría de la gente de la ciudad de Guadalajara, sobre todo la de nivel económico alto, decía, vamos al pueblo de San Andrés con don Tomás a comprarle una cobija. Y yo me acuerdo de políticos muy importantes que se me quedaron muy grabados en mi mente, la imagen y la figura, por ejemplo, de los señores que ese señor manejaba lo que era en aquel tiempo el sistema de agua para la ciudad, y era el papá del ingeniero que movió la telefónica. Matute Remus. Exactamente, y su papá precisamente era el señor Matute Remus, se llamaba igual. Y en esa edad que yo tendría, ponle unos 7 años, entre 7 y 8 años, me acuerdo que llegaba el señor Matute Remus con su esposa, pero para mí era una imagen tan extraña que yo no conocía, porque el señor con traje oscuro, con un sombrero, un bastón, la señora con una peineta y un mantón, en un Cadillac negro de ese modelo, aproximadamente en el 60 y, ¿qué te diré? No sé, yo creo que el 58 por ahí, y un Cadillac negro de colita. El mismo barrio, era pues pueblo, cuando veía que se estacionaba un auto, que no eran muy frecuentes ahí, se juntaban enfrente a observar eso, a observar la llegada de un auto, ¿no? Y tan lujoso, era un Cadillac negro. Y yo también los veía, salía a la puerta junto con mi papá a recibir al señor Matute Remus, y los veía y se me hacía una imagen extraordinaria, la señora muy española, no sé si era su origen o no, pero verdaderamente, y entraban y don Tomasito, ¿cómo le va? Lógicamente les abría la puerta un chofer, también trajeado y vestido. A mí, pues esa imagen no sé qué me parecía, ¿no? En mi mente no existía, y lo veía y me quedé impresionado. La gente te iba enfrente viendo el auto y viendo ese tipo de gente. Y entonces entraban y ya le decía, venimos a ver sus cobijas. Por ahí me tiene alguna. Sí, cómo no, señor Matute, pasen ustedes. Y les fascinaba, era muy popular mi papá en toda la gente de la ciudad de Guadalajara, que era, yo creo que el único fabricante de cobijas de lana de mucha calidad, de hermosos diseños. Iban y le compraban. Ya tenía esa fama, porque antiguamente pues había un telar en un rancho, ¿no? Había un telar quizá en un
cierto pueblo. Pero aquí, en la periferia de la ciudad, pues inmediatamente que hubo el taller de mi papá, pues todo el mundo acudía a él. Esa es una hermosa historia del inicio de mi papá ahí en el barrio. Continué yo aprendiendo. Mi hermana, cuando el taller ya estaba creciendo la demanda del producto, ya incluso se empezaba a exportar, que era muy difícil en aquellos años por la cuestión burocrática y papeleo y demás. Y mi papá, con el desconocimiento de la cuestión escolar, que no había tenido mucha preparación escolar, utilizaba a mi hermana. Mi hermana, la mayor, había tenido, bendito Dios, todavía vive, acaba de cumplir 90 años, que me fui yo para atrás, que la veo yo caminando y pensando y hablando, de 90 años, qué bárbara. Ella le ayudó muchísimo a mi papá, porque ella aprendió a tejer también, tejía los rebozos y hacían unos huipiles también. El huipil es una prenda que ya conocen ustedes, porque hay diversos huipiles. El huipil chiapaneco es cuadrado y el huipil que hacía mi papá es de tipo como triangular, termina en pico y atrás. Esa fue una pieza que él diseñó y mi hermana era la especialista y aparte ella había estudiado para secretaria, había trabajado poco tiempo en un banco. Y entonces mi papá le dijo, hija, ayúdame, porque ahora tengo que contestar cartas y pues yo poco sé escribir. Y entonces mi hermana escribía las cartas a máquina con los clientes y se desarrolló así. Fue precisamente ahí, para mí es una época que marcó mi vida, porque en ese tiempo mi papá me dijo, hijo, yo estaba creo que entrando a la prepa, aproximadamente, saliendo a la secundaria, algo así, porque mi papá me dijo, hijo, ¿qué es lo que vas a estudiar? Le dije, papá, pues primero la preparatoria y después, dice, ¿qué piensas hacer? Le dije, pues me gustaría estudiar medicina. Y se quedó, lo vi que como que no le gustó mucho mi respuesta. Le digo, ¿por qué, papá? Dice, tu hermana Nico se va a casar. ¿Quién me va a ayudar a hacer las cartas, a empacar, a llevar a la mercancía a Ferrocarriles Nacionales de México en aquel tiempo? Bla, bla, bla. Ah, caray, ¿y en qué entro yo ahí? Dice, pues, ¿por qué no te esperas un poco y me gustaría que entraras a estudiar contabilidad? Dice, ya pregunté, él ya se había informado. Dice, y Ya lo ya había puedes, metido, ¿no? dice, ya puedes entrar a estudiar contabilidad. Estudia una carrera corta. Ayúdame un poco y después entras a la universidad. Contabilidad, yo ya sabía que lo que era eso. Dije, no, papá, no, ¿sabe qué? No me gusta. Los números no se me dan, a todos nos chocaba, los números, las matemáticas y la aritmética y demás. Y le dije, papá, pero ¿sabe qué? Creo que es necesario. Le dije, muy bien, pero con ese plan, estudio contabilidad, le ayudo, después vemos la forma de que alguien me supla. Y se luego yo me caso. Exactamente. Y vamos, lo hice. Y ya regresando, ya cuando empecé a aprender, pues ya le empecé a ayudar con la contabilidad, con los costos, con la producción, con los sistemas de almacenaje, todo lo que ya había empezado a aprender en contabilidad. Sirvió muchísimo porque yo me empecé a desarrollar y empecé a ayudarle. A mí se me facilitaba mucho la situación del administrativo ahí, el pago de impuestos, por ejemplo, conseguir los permisos de exportación, que había formas que había que llenar, eran escritas en 3 idiomas, francés, español e inglés. Y me acuerdo que yo estaba jovencillo y me acuerdo que una vez que había necesidad de sacar un papel como permiso de exportación, anduve preguntando con mis conocidos, por fin me dieron una dirección y llegué yo, y era un militar, como que era agente aduanal o algo así, yo creo, porque ya ven que visten así como militares. Y entonces yo llegué y le dije, me dijeron que aquí es donde debo de tramitar un permiso para exportación. Y ¿quién te dijo eso? Me dijo, pásate, ¿quién te dijo eso? Y ya le comenté. Dice, ¿y tú vienes a tramitarlo? Dice, ¿sabes lo que es una solicitud? Totalmente no. Dice, primero, ¿sabes hablar inglés? No, pues claro que no. Dice, bueno, te voy a ayudar yo. Dice, me gusta porque estás muy chico, ¿para qué lo quieres? Ya le dije del taller, pues le pareció más interesante. En ese tiempo ningún artesano exportaba. Sí. Nadie, todo era venta local o nacional, ¿no?
Dice, me interesa, oye, qué bueno que te intereses tú por eso. Me ayudó mucho para llenar los primeros papeles y había verdaderamente detalles muy difíciles de pensar porque decía porcentaje de materiales de origen nacional y de exportación y un montón de detalles, cosas, pero me empezó a interesar mucho. Cuando mi papá recibió esa ayuda, pues estaba feliz. Y yo también muy satisfecho. Y entonces pasaron 1 o 2 años y me dijo, hijo, si quieres, pues vamos buscando a alguien quien me ayude. Y tú entras a la universidad. Papá, no. Porque yo lo veía que él estaba muy satisfecho y a mí ya se me había olvidado Tenía todavía el anhelo de llegar a ser médico. Un hermano mío, más chico, fue el que entró y fue un gran médico, por cierto. Y dije, total, me quedo en el taller. De veras, hijo, lo vi que se llenó de felicidad. Dice, yo me había preguntado qué iba a hacer de este taller que ya tiene. En aquel tiempo me decía, no sé, quizá eran 50 años. Este taller que tiene ya tantos años, 50 y tantos años, ¿qué va a hacer de él? ¿Va a desaparecer? Le digo, no, papá, me voy a quedar y espero continuar. Y así ha sido, estoy seguro de que él está sonriendo allá arriba. Sí. Y seguirá. Así es. Así seguirá. Con ella. Con Rayo y con Caro ya. Ojalá, sí. Sí, la Caro sí se ve que le gusta, ¿no? Así de que Sí. va y... Cuando yo estaba clases iba y se acercaba a ver que estaba bien, luego Sí, más ¿verdad? daba vueltas. Sí. Y luego así como que, a ver, casi me decía, eso está mal. Pero qué padre. Y bueno, ahora ha evolucionado que hasta han hecho proyectos bastante interesantes, ¿no? Realmente sí, precisamente iba a abordar ese tema, nomás que me alargué un poco con lo otro y pido una disculpa, Nada, no pero te me preocupes. emociono mucho hablando de mi historia. Y precisamente esa relación de la que tú preguntabas ha sido muy interesante para nosotros y beneficiosa, porque nos abrió nuevos horizontes, ¿no? Porque antiguamente no había mucho interés por parte de los universitarios o profesionales del medio, hasta que ellos consideraron que estaban desperdiciando los tesoros naturales de conocimiento y de producción de artesanía en su país o en su localidad. De alguna manera descubrieron eso, quizá como ejemplo, no sé si de la India o de China o de algún lado, porque en China ya había muchísimo interés del gobierno de la preservación del arte de la talla del colmillo de elefante por los ancianos sabios y artistas para tallar sobre el colmillo. Entonces, me acuerdo que yo incluso comenté eso en frente de una comisión que había venido del gobierno federal y que me autorizó el del instituto. Me dijo, por favor, no dejes de comentarles eso, porque aquí no están haciendo mucho caso de proteger al artesano y se está perdiendo esos valores y esos conocimientos tan ancestrales. Y entonces yo lo mencioné, que en Japón al artesano, al anciano artesano, que no tenía incluso a veces también ninguna preparación escolar, pero era un gran artista, le proporcionaban 2 jóvenes estudiantes de arte o diseño o algo para que los enseñara, y a él le daban un salario. Me acuerdo que esto fue en los años 70, le daban un salario de $10,000 mensuales y lo consideraban como tesoro nacional, protegido. Y le daban solamente 2 jóvenes para que aprendieran ese arte. Y entonces yo lo mencioné a esas personas que venían de Fonart, no sé si no se llamaba así todavía, en México, y estuvieron muy interesadas, pues como indicándoles que debían de encargarse de proteger y de preservar precisamente todos esos artes, ¿no? Y entonces fue cuando todos los demás estudiantes precisamente de lo que se relacionaba a diseño, que son los interioristas, los diseñadores, artistas plásticos, incluso escultores, incluso te comenté del artista de Nueva York, que hicimos un trabajo maravilloso que fue expuesto en el MoMA, por sus siglas en inglés, en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York. Fue expuesto toda su obra, la interpretamos al tapiz en el telar de bajo liso. Fue una cosa muy interesante que nos proporcionó más fama, a pesar de la que ya existía por parte de mi papá.
Y ese trabajo precisamente nos hizo también que llegaran a nosotros todas las universidades locales, todas, absolutamente todas, de la UDG, de la UAG, la Autónoma, las nuevas universidades que existían desde ese tiempo, que se empezaban a crear aquí, UNIVA, todos empezaron a ir, los encargados precisamente, los que estaban estudiando ese tipo de diseño, y empezaron a descubrir que había muchísimo que hacer. Y lógicamente ellos tuvieron también la oportunidad de que con su talento y con su obra, con su diseño, interpretado con materiales y por manos artesanales, eran una dupla exitosísima, sobre todo en los países extranjeros. Hubo gente, por ejemplo, Laurita Noriega, que empezó a diseñar un montón de productos en base a la asesoría de los artesanos. Y tuvo mucho éxito con sus ventas a nivel internacional. Australia, Japón, Francia, Alemania, etcétera. Y todo eso para nosotros fue maravilloso, porque entonces me empezaron a encargar más obra, tenía yo más trabajo seguro. Empecé incluso yo también a colaborar, porque a veces, como te comentaba, pues llegaban y veían el telar y puedes hacer esto, me enseñaban la imagen y ya les decía yo, estas líneas probablemente no en este tipo de tejido, pero ven a este telar y aquí sí. Este tejido es más delgado, son otras fibras y en este sí es posible hacer, pero debes de involucrarte, conocer con cualquier artesano que vayas. Si vas a diseñar una silla, ve a la carpintería, pero intégrate al taller. No es una pérdida de tiempo que estés medio día en el taller del carpintero que te va a hacer la silla, porque vas a ver la aplicación de las, no sé, todos los líquidos que le van a poner, la forma de corte, etcétera. Igual aquí, veme tejer, involúcrate, empieza a entender qué es la trama y qué es la urdimbre, el sistema de teñido, por qué esto sí, esto no. Y empezaron a aceptar, porque algunos como que nada más querían decir, hazme esto y toma y adiós. No, se empezaron a integrar y después hubo entre ellos mismos, sobre todo maestros, está esta chica la que le acabas de mandar los cojines. Claudine Flores. Claudina Flores, que Del empezó ESAC, ¿no? precisamente como maestra a involucrar a sus estudiantes y a decirles el gran valor que tenía integrar a los artesanos a su equipo, es decir, vayan, hagan esto con ellos. Y fue algo maravilloso. Continuamos, grandes experiencias. Me retroalimento, ellos aprenden, yo aprendo de ellos. Me mueve precisamente la creatividad de ellos, me mueve a hacer uso de mi creatividad y sacar nuevos productos. Porque hasta creo que en el ESARC van a visitar su taller, ¿no? Y hacen como alguna actividad. Sí, sí, claro, los llevan precisamente, llevan su grupo de estudiantes, les presentan eso, lógicamente la gran mayoría no saben ni lo que es un telar, ¿no? Y empiezan a observar, se ven muy interesados, les empiezo a hablar del origen incluso del telar en América. Me gusta mucho hablarles de la historia para que salgan ahí sabiendo perfectamente lo que vieron. Y me escuchan y salen interesados. Y ese precisamente es un cliente futuro, cuando se recibe, o a veces antes. De la misma universidad están estudiando y empiezan a ir conmigo. A ver, hazme una obra que me está pidiendo mi maestro y yo propuse que iba a trabajar contigo en un textil de lana, ¿no? Y hacen cosas extravagantes, tan extravagantes que una vez mandaron a hacer una tela. Yo le dije, ¿para qué vas a utilizar esta pieza? Y le dice, va a ser una cuna para un bebé. Me fui para atrás. O sea, esa es la creatividad, ¿no? Yo cuando esperaba que una de mis telas fuera a ser una cuna para un bebé. Y así fue. Escogieron materiales especiales, lógicamente colores muy interesantes que escogieron viendo mi muestrario. Y fue una maravilla. Entonces, todo eso pues me enseña que mi límite es mi cerebro, mi creatividad. Porque así es el límite de ellas. Crean cosas increíbles, ¿no? Así es. Y hasta han tenido colaboración con LOP. Pues entonces, Así es, sí, tuvimos una colaboración con esa empresa. Diseñaron ellos un tipo de tela, pero cuando llegaron los diseñadores y también los administradores, llegaron y conocieron el taller
y empecé a mostrarles yo mis tipos de tela, olvidaron su diseño. Dijeron, esto es lo que nos interesa. Y ellos ya se habían ocupado días haciendo un diseño especial porque querían integrar el textil en su ropa de lobo. Dice, queremos ponerle una parte hecha a mano sobre, por ejemplo, la chamarra de mezclilla. Pusieron una parte en la espalda y lo querían en tela hecha a mano y llevaban un diseño. Pero él dice, ¿qué es lo que usted hace? Y les empecé a enseñar. Le digo, para mí, si ya me platicaron lo que requerían, le digo, para mí que probablemente esto les guste. Y cuando lo vieron dijeron, esto es lo que nos gusta, esto está maravilloso. Y empezaron a ver el textil de algodón, de Manuel, nuestro tejedor. Y dijeron, esto es lo que queremos. Y me pidieron bastantes telas. De ahí hicieron incluso, pusieron esas aplicaciones de textil en maletas de piel, en vestidos, en ropa, en mucha ropa, Camisas. pantalones, chamarras, etcétera. Fue algo maravilloso, esa experiencia fue muy hermosa. Pues yo tuve la experiencia de ir con Alonso a visitar el taller de Don Pedro y así fue, tal cual. O sea, nos pasamos, nos enseñó, nos mostró, nos dijo posibilidades y pues sí, también quedas maravillado, pues. Creo que también conocí a tu hija, ahí estaba Sí. en la computadora. O sea, Carol, es el futuro del Así taller. es. Entonces creo que definitivamente el trabajo con los diseñadores aumenta su nivel de entendimiento de qué se puede hacer, de las posibilidades que se pueden realizar. Sí, precisamente viendo yo que la inspiración a veces les llega ahí. Claro. Ellos llevan una idea y tal como resultó con Love, ellos llevaban incluso un diseño, pero lo desecharon y dijeron, esto es lo que queremos. Y los diseñadores también llegan y ven. Por ejemplo, en tu caso, cuando me visitaste, estoy seguro, creo que recuerdo, viste las diferentes texturas. Y entonces te vinieron ideas. Puede ser que digas, ok, yo traía la idea de forrar un sofá con esta tela y me sirve más esta. O definitivamente no me sirve ninguna, pero ¿me puedes hacer esto? O sea, ahí te nace no sé, se mueve tu creatividad. Sí. Y entonces yo también me muevo para crear algo diferente, que te sea útil. Así fue. O vienen creando juntos porque llegan los diseñadores, traen una idea, como dice mi papá, llevan su idea o llevan una pieza que está hecha con programas de computadora y mi papá les dice, no, espérate, es que el telar no funciona así, súbete al telar, ve cómo funciona y los hilos son los que mandan. Entonces es cuando el diseñador y mi papá vienen diseñando juntos, porque mi papá le da ideas y el diseñador ya trae su idea y hacen un conjunto y hacen una dupla, de ahí sale la obra. Sí, se perfecciona mucho. Quizá la obra que lleven, yo hago sugerencias de ligeros cambios porque no quiero de ninguna manera, no sé, lastimar si ellas tratar de cambiar lo que crearon, no. Le digo, oye, ¿y qué tal si esta línea la hacemos así? Y se quedan. Le digo, déjame hacértela. Y la hago yo. ¡Wow! No, claro, hazla así. Sí. No hagas la mía, haz eso. Y me permiten sugerir. Como en la última obra de esta chica Lynn, la francesa, cuando hicimos el agave. Sí, ella iba con una idea de un paisaje agavero, llevaba su diseño, el dibujo, su pintura. Pero ¿cómo vamos a ver los agaves? ¿Cómo van a ser? Ella tenía la idea que se viera como que fuera lo que tuviera un punto focal ahí. Entonces ya mi papá dijo, no, pues se puede hacer como un tipo de hilo así por encimita y como que entre ellos dos empezaron. Y ya dijo mi papá, pues sí, podríamos poner un afelpado y ya entre todos a ver cómo le vamos a hacer. Lo empezamos a cortar. Y de las hebras se ve así como si fuera el agave paradito. Y ya pues ella quedó fascinada con ese terminado, sí, con el trabajo. Sí, fue algo muy interesante porque el resultado final de esa pieza es para una empresa norteamericana que esa pieza está exhibida ya en Nueva York
y fue un exitazo porque la felicitaron a ella y le dijeron, le pidieron información, ¿quién te hizo esto, no? ¿Quién hace esto? Ya está bien padre. Y tuvimos una aceptación y muchas felicitaciones. Nos agradó mucho porque la idea precisamente de hacer el agave, como yo le dije, con volumen, y fue una idea que me resultó en el momento y resultó maravilloso, ¿no? Sí, como en 3D. Órale. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando con tu papá, Rayo? Definitivamente que le entraste al quite, al taller. 5 años. Gracias. Órale. 5 años. Y yo pienso que me he dado cuenta de que nunca voy a dejar de aprender. Cada día aprendo algo nuevo, cada día. Yo espero en Dios que mi papá me lo deje muchos años porque yo pienso que me hace falta mucho por aprender. Se nota que tiene mucha que contar todavía, Sí. maestro. Fíjate que sí, Sí. yo la admiro a Rayo. Primero, soy muy agradecida con ella porque precisamente cuando yo la llamé era cuando la demanda crecía tanto que yo ya no tenía mucha tranquilidad emocional. Ya me había superado la capacidad mental y de la demanda. Y para el tejido, tuve que salir a buscar tejedores para hacer una extensión del taller fuera por la situación física. No caben más telares. Sí. Y entonces fue cuando le llamé y ella aceptó. Cuando vi que inició con el aprendizaje tal como ella lo dice, ella traía conocimientos de niña porque convivían en el taller con los abuelos y mis hermanos y los trabajadores. Y vi que le empezó a interesar y lo que me agradó mucho fue que vi esa facilidad para aprendizaje del tejido. Y pues todo eso me interesó y dije, bueno, parece ser lo mismo que mi papá me dijo hace muchísimos años. Qué bueno que entonces el taller va a continuar contigo. Y ahora yo digo lo mismo, qué bueno, Rayo, que tú vas a continuar con el taller. Sí. Sí, definitivamente llega un momento en el que el cuerpo ya, aunque le pidas, ya no responde igual, ¿cierto? Definitivamente, y yo ya no tenía ni tiempo de a veces de atender absolutamente todo, ¿no? Porque era administración. De hecho, en aquel tiempo, cuando estaba yo muy joven, precisamente para poder ayudar más, tuve que ir a estudiar inglés de joven para poder precisamente, porque ya había mucha demanda del extranjero. Ya llevaban, la mayoría, había muchos japoneses que iban a solicitar mercancía de mayoreo, ¿no? Para surtir las tiendas en Japón. Había gente de Francia, de Alemania, de Canadá y de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, que es el mercado era. Ahora ya parece ser que ya no, pero era el mercado más importante en la compra de producto artesanal en México. Y entonces sentía yo la obligación, porque mi papá, me acuerdo que me daba risa cuando le decían, él ya sabía qué significaba how much. Y entonces escribía el número y se los presentaba, no contestaba, pero ya entendía que le estaban preguntando cuánto cuesta. Y entonces eso pues me obligó a decir, tengo que aprender inglés. Aprendí, estuve en aquel tiempo en el Instituto Cultural México Norteamericano, ahí en Tulsa 300, todavía existe ese instituto, pero era el único en la ciudad de Guadalajara. Y allí había estudiado mi hermano también, que se dedicó precisamente a ser guía de turistas. Y nos llevaba a turismo precisamente. Y entonces yo, cuando a veces llegaban los clientes solos, sobre todo japoneses o algo, pues el idioma internacional comercial, pues el inglés. Japoneses o alemanes, pues hablaban en inglés, lógicamente, ¿no? Si es que lo sabían. Y había muchísima gente, sobre todo Estados Unidos. Y así continuamos trabajando. Qué bueno, qué bueno. Hace ratito me llamó mucho la atención que me estaba contando que van a regresar a hacer rebozos, y es alguna frase que siempre Diego y yo mencionamos aquí, que es regresar al origen, ¿no? Que nos hemos visto tan envueltos en un mundo globalizado que no nos hemos dado cuenta que la artesanía siempre ha estado, pero ha evolucionado, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención que dijo, estamos regresando a hacer rebozos, y yo, sí, claro, están regresando al origen, porque anteriormente el taller funcionaba de hacer rebozos y gabanes, y fue evolucionando a hacer artículos del hogar, ¿no? Piezas de arte y no sé qué, y ahora regresamos al origen de cómo era el taller antes, ¿no?
Sí, yo pienso que es una aportación obligada de la mayoría de los talleres. La mayoría de la gente lo hace. Por ejemplo, los ceramistas, todos los que hacen cerámica en Tonalá, en Tlaquepaque, están recuperando los diseños de no sé, hace 150 años o más, redescubriendo aquello y preservando las técnicas, por ejemplo, de fórmulas de elaboración de los colores para la cerámica, para el barro, para todo absolutamente están rescatando. Yo pienso que ese es un tesoro que es obligado para nosotros preservar, difundir y transmitir, porque también recordemos que hay gente que no transmite lo que sabe. O sea, es como si tú pintas esa obra y nunca la muestras, ¿de qué te sirve? Te alimenta solo a ti. Si tú la muestras a la mayoría de las personas, la exhibes, estás compartiendo tu arte y tu belleza, que es precisamente el objetivo que tiene tu creatividad, tu creación. Y nosotros de esa manera pensamos que si nosotros no compartimos nuestro conocimiento y lo vamos a llevar a la tumba, no solamente con la familia lo compartimos yo, por ejemplo, en el centro cultural de ahí del barrio, a la gente que le interese, en las universidades, en donde quiera que me invitan a participar, encantado de llevar y transmitir mi obra. No jamás pensar en ser egoístas, por ejemplo, y no compartir lo que sabes, ¿no? Que mucha gente le llamaba secretos, lo que ustedes saben perfectamente, que a veces la cocinera no quiere compartir su receta de determinado platillo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? ¿Se va a acabar? ¿Se va a morir eso? No, compártelo y que sea un éxito también tuyo, ¿no? Sí, gratificante. Pues muy bien. Ha tenido otra. Entonces, ¿cuáles serían los 5 proyectos que más le dan satisfacción? De los que he hecho, Ajá. ha habido varios. Uno de los más importantes, menciono, fue con este artista plástico y escultor Pierre Clerc. Algunos estudiantes que me han visitado, en ese momento que ven la obra y les comento, porque el telar más grande que hice fue hecho especialmente para la obra de este artista, Pierre Clerc, de origen francés, radicado en Nueva York. Esa obra fue tan importante para nosotros porque tuvimos que hacer ese telar especial porque él quería formatos inmensamente grandes. Les voy a platicar que había formatos de 17 metros de largo por 4 metros de ancho. Tapices increíblemente fastuosísimos, ¿no? Gigantes. Yo hasta le pregunté a Pierre, porque él cuando llegó, yo sabía hablar poco inglés y él sabía hablar nada de español. Se llamaba Pierre, Pedro, era mi nombre. Cuando yo se lo dije, no entendía por qué. Le dije, eres mi tocayo. Y entonces yo no sabía cómo decir tocayo en inglés, creo que ni existe la palabra. Entonces le expliqué, le dije, es que nos llamamos igual, y soltaba la risa. Nos entendimos perfectamente bien. Se involucró de tal manera, esa historia es interesantísima, porque dice, yo no conocía México. Le dije, entonces, ¿cómo supiste de nosotros? Dice, yo fui al consulado mexicano en Nueva York. Dice, y allí hay un departamento lógico que es el agregado comercial del consulado, que fue el que me dirigieron. ¿Por qué vas a México? ¿Qué negocio quieres hacer? Dice, yo soy artista y quiero que alguien me haga eso al tapiz, como en la Edad Media, ¿no? Que todos los grandes artistas de la Edad Media hicieron los grandes tapices que ahora están, no sé, son propiedad del Vaticano, por ejemplo. Grandes tapices hechos en el Alto Liso, ¿no? Lo que hace ahora el TMG en Guadalajara. Y entonces dice que él tenía esa inquietud. Dice, quiero que toda mi obra la reproduzcas tú. Ahí fue donde me indicaron. Dice, pues está México, lo más cerca para ti. Y en México existen varios lugares y creo que le mencionaron 3. Uno de ellos fue Oaxaca, otro me dijo él que había sido Guanajuato y el otro Guadalajara, que era conmigo. Dice, y yo decidí venir a Guadalajara, si yo no conocía México. Y entonces él, cuando llegó y empezó a conocer, se interesó tanto que me dice, mira, ¿sabes qué? Con lo que me estás diciendo, porque le dije, si tienes tiempo, no sé si vengas por algunos días. Dice, no, tengo todo el tiempo del mundo porque mi proyecto para mí como que era
un proyecto para él que tenía tiempo de querer manejar y era tan importante porque fueron más de 70 y tantas horas que íbamos a durar más de 6 meses trabajando solamente para él. Era un proyecto muy importante para él y para nosotros lo fue cuando nos indicó qué clase de piezas eran. Le dije, entonces, ¿sabes qué? Si es esa la posibilidad, creo que debemos de meter todo lo que esté a nuestro alcance para que tú puedas lograr lo que quieres y nosotros podamos hacer lo que tú quieres. ¿Puedes venirte al taller por la mañana y estarte varias horas? Dice, no, yo puedo venirme al taller de la mañana e irme en la noche. Fabuloso. Él estaba hospedado en un hotel en la ciudad. Le dije, entonces, ¿sabes qué, Pierre? Hay un hotel nuevo que acababan de hacer, que era el Hotel El Tapatío. Le dije, y ese está muy próximo, y es un hotel nuevecito y está maravilloso. Lo llevé a conocer, le fascinó, en ese mismo día se mudó a ese hotel. Le dije, y de aquí te puedes ir en un taxi y después te enseñaré a tomar camión porque vas a durar tiempo. Casi nunca lo hizo, siempre se iba en taxi, pero llegaba al taller en la mañana, empezó a desayunar comida mexicana preparada por mi mamá, que también le dije, mamá, hay que tener mucho cuidado con él porque todos los extranjeros son de estómago delicado, no chiles, no agua de cualquiera, etcétera. Lo cuidamos mucho, pero él empezó a encantar la comida, se involucró a tal grado que diseñaba en la azotea de la finca original, que es ahora todo el edificio de Vancomer, anchísimo y profundo. Allí empezó a diseñar, yo le ayudaba. Íbamos a la carpintería a solicitar tablas largas para hacer él sus rayados, ¿no? Pues sus reglas, ¿verdad? Para rayar sobre el papel, llevaba lienzos de papel inmensamente grandes, claro, hacía todo porque necesitábamos precisamente su obra en diseño sobre el papel para nosotros ponerla abajo de la urdimbre, que tú entiendes perfectamente eso, y calcarla, transportar esa línea hacia los hilos, para después quitar el papel y empezar a tejer así. Se involucró muchísimo. Fue algo maravilloso para nosotros y para él. Y empezó a entender perfectamente, me acuerdo una anécdota, cuando me dijo, ok, ese diseño está pequeño, pero este diseño tengo otro tipo de clientes. Le dije, oye, ¿a quién le vas a vender esos murales de 17 metros de largo por 4 de ancho? Dice, a todos los edificios que manejan el dinero del mundo en la Quinta Avenida. Dice, ahí tienen muros inmensos y pues grandes edificios, ¿no? El poder económico ahí. A ellos, dice, ya lo tengo vendido. ¡Wow! No, pues interesantísimo todo eso. Cuando yo le dije de la producción de eso y me dijo que era una medida, por ejemplo, como este cuadro de la mesa en que estamos. Y lo dice, de estos necesito varios. ¿Cuántos me puedes hacer a la semana? Le dije, mira, ya vi el diseño y todo. Le dije, yo creo que te puedo hacer a lo mejor entre 2 y 3. Le dije, vamos hablando de 3. Y lo dice, entonces me entregas 12 al mes. Le dije, no. Y se me quedó viendo. Pues 3 por 4 semanas, pues son 12. Le dije, no, te entregaré a lo mejor 8 o 10. Y le dice, ¿no me dijiste que sean 3 por semana? Le dije, sí, pero ven. Nos fuimos al área del taller. Le dije, él los va a hacer, que era un primo mío, que era el mejor tejedor que teníamos. Esta medida, él la va a hacer. Chuy es mi primo. Le dije, pero ahí te va. Si yo te lo hiciera, yo te entrego eso, pero yo tengo otras cosas que hacer, dentro de lo tuyo también. Eso se los voy a encargar a él. Y él, hay semanas que el fin de semana se dedica a beber, no va el lunes, no va el martes, sino el viernes. Por eso tus matemáticas fallan. No multipliques 3 por semana y por 4 semanas son 12, no. Por eso te digo, soltó la risa. Entendió muchísimo de lo que eran las realidades. Dice, todo eso me interesa. Le comentaba yo a Romy que cuando me mostró sus colores en unos formatos que traía, eran franceses. Y yo le dije, ok, maravilloso tus tonos. Ahora ven, este tono, ok, lo más cercano es el mío, que te puedo dar. Pero ve la imperfección en el teñido. Le dije, no sé, yo temía que me dijera no. Y me dijo, eso es lo que quiero. Ese es un sello de garantía que mi obra reproducida está hecha a mano. Eso es lo que quiero. Esa imperfección para mí es una gran cualidad. De hecho, al final nos encargó hacer un tapiz con la imagen de lo que era el símbolo, sigue siendo el símbolo internacional de la lana, que es una madeja, haz de cuenta que estás viendo esto, ¿no? Ajá.
y que venían los casimires de lana, vienen todas las piezas de lana. Y me dijo, esto lo quiero en un tapiz que voy a poner afuera del MoMA para que la gente sepa que todo lo que va a ver está hecho en lana. Fue algo maravilloso, te digo, y hicimos, obtuvimos mucha satisfacción. De hecho, me invitó. Me he lamentado mucho no haber podido asistir porque yo dije, wow, primero conocer Nueva York. Se me hace que yo ya había ido a Estados Unidos, pero a California con amigos, etcétera. Pero conocer Nueva York, a mí, jovencillo que estaba, él tendría unos 40 y tantos y yo tendría unos 20 y tantos en el 70 y qué, 76, 75 sería. Y entonces dije, wow, le dije, oye, pero pues no tengo el dinero para hacer un gasto de avión, hoteles. No vas a gastar un centavo, eres mi invitado. Él se tuvo que ir un poco antes y me enviaba algunos diseños ya en sobres grandes y él ya había ocupado una oficina dentro del museo, porque esa es la forma. Creo que al próximo expositor le proporcionan un espacio y ahí trabaja. Y me mandaba las formas, porque yo me acuerdo que cuando ya tenía producción, que todavía no mandaba, llevaban clientes incluso de otros países y veían la obra y me decían, ¿qué es esto? ¿Tú lo haces aquí? No, esto es una obra especial que estamos haciendo. ¿Me puedes vender uno? No puedo venderlo. Le digo, esto se va a exponer en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York. Y mucha gente, sobre todo extranjeros, se me quedaban viendo y se sonreían de una manera sarcástica, rara, de decir, ¿qué te pasa? Estás soñando, me estás mintiendo, ¿no? Me decían, en el MoMA, en el Museum of Modern Art, ahí. Se quedaban así. Y entonces yo lo veía ese y lo interpretaba, sacaba el sobre que ya venía con el sello del MoMA, por él, enviado para mí. Le decía, mira, aquí me están mandando, el artista me está mandando. Pues ya incluso algunos se disculpaban, porque lógico no me habían creído. Sí. Entonces te digo, eso nos dio mucha fama a nosotros, mucho que comentar en el currículum. Esa fue una de las grandes obras. Ha habido más reproducciones, te digo, de artistas plásticos, producción especial por encargo del gobierno para obsequiar, por ejemplo, a las gentes que venían, por ejemplo, los reyes de España, a gente así, y sabía pues, generalmente no solamente les regalaba una pieza, le regalaban varias piezas artesanales a toda la gente que venía de fuera. Y lógicamente el textil pues iban con don Tomás, a que lo hiciéramos nosotros. También muy satisfactorio. Piezas muy especiales como la que te acabamos de mostrar, que nos sigue dando orgullo hacerla, ¿no? Porque recibimos esa satisfacción, ¿no? Les digo yo a las personas que me encargan una obra, llegan y me la pagan y me dicen, wow, Pedro, te quedó súper hermosa. Le digo, ¿sabes qué? Eso que me acabas de decir me llena más que el dinero que me acabas de regalar, de pagar. Eso me sirve, porque tengo que comer, pero eso me interesa más. Que me digas eso, no sé, se me hincha el corazón de alegría de ver la satisfacción con la que recibiste mi trabajo. Eso es bien importante. Pues maravilloso. Antes de terminar, me gustaría saber cómo los podemos encontrar en las redes sociales, o tienen algún contacto. Sí, cómo no. Ver su trabajo. Sí, cómo no. Precisamente tenemos nosotros, Rayo me ayuda a manejar eso. Tenemos en Instagram, estoy como Pedro Romo, ¿verdad? Sí. En Facebook también me encuentran como Tapetes Romo. El taller está localizado en la calle Agustín Bancalari, número 24, en el barrio de San Andrés. Este barrio está a 10 minutos del centro de la ciudad hacia el oriente. Si vas, por ejemplo, en el tren ligero, a 25, 30 minutos por lo natural del tráfico si vas en automóvil. Del centro al barrio de San Andrés, aproximadamente esa distancia estamos. Estamos exactamente a espaldas del templo, en el centro de San Andrés, del templo que está sobre el jardín de San Andrés. Bancalari número 24. Tenemos un teléfono celular, hay dos, el de Rayo y el mío. ¿Quieres que los ofrezca? Si gusta, sí. Okay. Los anotamos también en el... Tengo el 3316 38 28 51. 3316 38 28 51. Y el de Rayo, que también es la que maneja todo ese tipo de atención a clientes, etcétera, es el 33 31 50 20 44. 33 31 50 20 44.
Muy Así bien. es. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si quieren algo último que decir, mandar saludos. Pues Minuto de fama. sí, yo solamente agradecerle a ustedes tres, por la invitación. Y pues estamos a sus órdenes para servirles y que tengan un feliz año nuevo. Sí, muchas gracias a todos sus Igual, yo les agradezco muchísimo. Para nosotros, precisamente, es muy necesario, le comentaba yo a Romy en el camino, que ustedes, los encargados de difundir, nos están ayudando muchísimo a nosotros. Porque esto lo va a ver muchísima gente que no sabe ni siquiera de la existencia de esto. Y eso nos ayuda muchísimo. Por eso debo de presentarles a ustedes mi agradecimiento. Gracias por la invitación y feliz año. Pues muchas gracias a usted por venir, maestro. Gracias, Rayo, también por venir a este episodio. Nos quedamos con ganas de seguir platicando, más historias. Y Nos pues vemos mira, una segunda vez para que vuelvan a venir a platicarnos muchas cosas. Y pues muchas gracias también porque ya la verdad es que he aprendido mucho de ambos y estoy muy orgullosa de que vayan floreciendo cada vez más y vaya a seguir y preservar las técnicas, sobre todo de que lo comentaba hace tiempo que le hablaba a don Pedro, que es como el último taller y que espero que no sea el último, pero actualmente en la zona metropolitana de Guadalajara que se dedica a hacer textil, ¿no? Entonces hay que estar muy orgullosos de eso. Y pues nos vemos en otro episodio en Arzotemia. espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Me despido sin antes desearles una excelente semana. Yo soy Diego Ruiz, estuvo conmigo Romina Montaño y les mando un fuerte abrazo a todos. Sí, protesto. Gracias por escuchar Arsatenia. Recuerda que puedes escuchar nuestro episodio cada semana. Síguenos en nuestras redes como @Arsatenia, en YouTube, en Facebook, en Spotify, para ver más contenido. Sigue nuestro directorio de Arsatenia y si quieres ser parte de nuestra audiencia, envíanos un correo a arsatenia@gmail.com. Quedan invitados muy formalmente a que nos visiten y observen nuevamente, sobre todo a Rayo, que por ahí va a estar trabajando. Vamos precisamente a repetir esa obra, porque la autora, que es Aline, una chica francesa que trabaja para esa empresa que se llama, creo que Causa Azul. Y entonces quiere repetir la obra. Quizás le solicitaron otra idéntica, porque verdaderamente a mí en lo particular me gusta y parece ser que sí.